ahora pues vamos a ir con nuestro último espacio de la tarde, nuestro apartado de actualidad de qué parte estás de los jueves aquí en el Magazín. Hoy tenemos varios temas interesantes que tratar, entre ellos pues el debate del Estado de la Nación y esas medidas anunciadas por el presidente Pedro Sánchez para pues un poquito paliar el tema de la inflación, de la subida de precios. Están ya con nosotros Marcos Paz y Damián Caneda. Muy buenas tardes a los dos. Muy buenas tardes. Marcos Paz, profesor de la UMA, ingeniero. Damián Caneda, empresario. Bienvenidos al programa. Y antes de ir con el debate del Estado de la Nación, pues yo quiero proponer hablar de algo que se ha venido, o por lo menos Pablo Iglesias denomina como el Ferreras Gate. Me imagino que estaréis al corriente de esos audios de Villarejo y el periodista Ferreras de La Sexta. Bueno, Pablo Iglesias, el ex líder de Podemos, lo explica muy bien en el siguiente corte, en el siguiente total que él mismo ha subido a Twitter, a su red social. Vamos a escucharlo y a ver qué opina Marcos y Damián de esto que se denomina Ferreras Gate. Todos habéis escuchado a Ferreras en una conversación entre colegas reconocerle al comisario Villarejo que publicó una noticia falsa de Inda que decía que yo tenía una cuenta en Granadinas en la que me ingresaba pasta Nicolás Maduro, sabiendo además que era una información falsa. En los audios escuchamos también a Ferreras decir que Inda es su hermano y que admira mucho al comisario Villarejo. En fin, todo súper edificante. El escándalo ha sido tal que ha ocurrido algo poco frecuente en España. A partir de la publicación de Patricia López en el digital Crónica Libre, grandes medios se han tenido que hacer eco del asunto. Además de los medios catalanes y vascos, El País y la cadena SER se han hecho eco de unos audios que completan su información del jueves sobre la conversación entre Villarejo y Cospedal en la que conspiraban contra nosotros. El escándalo es tal que hasta 4 jefes de Estado de América Latina, los presidentes de México, de Colombia, de Argentina y de Chile, han denunciado la operación mediática de Ferreras contra Podemos, así como también lo ha hecho el jefe, nada más y nada menos, de la oposición política en Francia, Jean-Luc Mélenchon. Los 5 líderes de la izquierda han vivido en sus propias carnes operaciones mediáticas mafiosas como esta que hemos vivido nosotros. Al mismo tiempo, decenas de periodistas muy relevantes, en general muy reacios a criticar a compañeros de profesión, esta vez han sido enormemente duros con Ferreras y le han señalado como una vergüenza para la profesión. Claro, la pregunta entonces es: ¿por qué hay silencios tan clamorosos? ¿Por qué figuras políticas de la izquierda española y también notables periodistas progresistas guardan silencio? En la respuesta a esta pregunta está la clave del problema con Ferreras. Más allá de algún caso, no creo que los que guardan silencio lo hagan porque consideran que los hechos del Ferreras Gate no merezcan su reproche ético, político o profesional. Callan porque tienen miedo de Ferreras o porque necesitan a Ferreras. Muchos periodistas, algunos de ellos buenos periodistas, piensan que necesitan salir en la televisión de Ferreras para que su trabajo tenga relevancia. Otros saben que sin lo que les supone económicamente la participación en sus tertulias, tendrían dificultades para llegar a fin de mes. Respecto a los que están en nómina de La Sexta, pues soy perfectamente consciente de que no se les pueden pedir heroicidades. Quien tiene que pagar una hipoteca o llegar a fin de mes no suele poder permitirse criticar al jefe. Bueno, ahí están las palabras de Pablo Iglesias en su programa. Marcos, ¿qué te parece todo esto? En primer lugar, que tiene razón. Y en segundo lugar, que no sé de qué se queja. Porque efectivamente estas cosas ocurren. Pero él sabe, y sabe desde hace mucho tiempo, porque otra cosa no será, pero Pablo Iglesias es una persona a la que creo bastante inteligente y que es muy conocedor tanto de los medios de comunicación, de todo lo que se mueve dentro de los entresijos de la política comunicativa o de la comunicación política, de las dos cosas. Sabe perfectamente que ese juego existe y también sé que él ha participado en ello. Entonces, bueno, ahora le ha tocado a él y es triste y tiene motivos suficientes como para quejarse que sea así. Pero vamos, tampoco es de extrañar. Yo vengo diciendo, y creo que lo he dicho más de una vez aquí, que en España, desgraciadamente, no se informa, se venden noticias. Y lo que hizo Ferreras ha sido vender una noticia. Y como hay muchos medios de comunicación cuyo único objetivo es vender noticias, pues hay mucha gente que compra ese tipo de noticias y ya está, y no se contrastan. No es la primera vez que vemos noticias gravísimas que nadie contrasta. Aunque haya una ligera sospecha de que eso no es cierto o se tenga dudas de si es cierto o no. Hoy por hoy, los medios de comunicación en España buscan su público objetivo. La Sexta tiene su público objetivo, lo tiene muy claro.
Y curiosamente esto viene de una cadena amiga, de un programa amigo, porque si otra cosa no se le reconoce fácilmente a Ferreras, es su afinidad con Podemos, con toda el ala de izquierdas de la política española. Si critica a alguien exclusivamente es a la derecha, o casi exclusivamente, no voy a decir exclusivamente, pero casi exclusivamente a la derecha. Si ensalza a alguien es exclusivamente a la izquierda, jamás le he oído a Ferreras ensalzar o hacer una crítica positiva de algo que ha ocurrido en el Partido Popular o protagonizado por el Partido Popular o una política del Partido Popular, y le viene de territorio amigo. Lo que debería preguntarse Pablo Iglesias es por qué viene de su territorio amigo. Damián. Sí, yo creo que tiene razón objetivamente en esto. Podemos ha denunciado decenas y decenas de conspiraciones, en esta pues tiene razón, en la mayoría no, y le está dando, creo que más importancia la que tiene. Él ha participado de ese juego mediático. Ferreras no es un periodista, es un activista. O sea, un periodista, entiendo yo, que es una persona que informa, y la de que tú no deberías saber su ideología política. Ferreras no tienes dudas de qué partido vota, cuál es su ideología, cuál es su interés. Hace un show, hace un circo en el que vende un producto que es una izquierda, y él fue uno de los causantes que Podemos existiera. No, Pablo Iglesias no se quejó en esa época cuando le daba, y ahora le ha fallado el suyo. Es un juguete roto. O sea, ha pasado de moda y está pataleando. Bueno, pues dejamos el Ferrera Gate y vamos ahora a uno de los asuntos más importantes de esta semana, que es el debate del Estado de la Nación. Hacía 7 años, ¿no?, que no se hacía un debate del Estado de la Nación. Han sido 3 jornadas. Y bueno, dentro de todo lo que se ha hablado allí, pues entre otras cosas el presidente Pedro Sánchez ha dicho que se va a dejar la piel para intentar paliar los efectos de la inflación y reducir la inflación. Achaca la inflación a el tema de la guerra de Ucrania, entre otros asuntos, y ha anunciado medidas como, por ejemplo, la bonificación en el transporte casi al 100% o al 100%, por ejemplo, en los trenes, en los viajes, en los billetes de los trenes de cercanía. Además, también ha anunciado un impuesto durante 2 años, tanto a la banca como a las eléctricas, a la energética. ¿Cómo veis todas estas medidas? ¿Os parecen medidas suficientes? ¿Son medidas que llegan tarde, que van a ser insuficientes para frenar esa inflación, que al final lo que conlleva es un alza en los precios que estamos ya viendo? Yo he echado gasolina y pese a esos 20 céntimos que te quitan por litro, estaba, creo que era a 2,69, casi 2,7. O sea, estamos ya más cerca de los 3 euros el litro. No, está en 2,06, 2,07 más o menos. En 2,06. Ah, pues entonces, perdonad, esto no es un Ferrera Gay, ¿eh? Esto es que me he equivocado. No, 2,06. 2,06. Está rondando tanto la gasolina como el gasoil los 2 euros. Gracias, pues mira, me calma. 2,07. Pero ha bajado. Ha bajado, vale. Ha bajado desde hace 2 semanas. Esto es un error, esto no ha sido... Sí, ha bajado desde hace 2 semanas, hace un mes aproximadamente, mes y pico, estaba más barato también. Pero vamos, de todas formas tenemos tenemos un problema con la inflación subyacente que se mantiene en niveles muy altos, y luego efectivamente el coste de la energía. A ver, el coste de la energía es meramente especulativo. El coste del petróleo es meramente especulativo. El barril del petróleo está por debajo, si no recuerdo mal, de los $100 a día de hoy. Si no, está un poquito por encima porque está ahí en la frontera, pero hemos pagado el barril de petróleo a 140, $150 el barril hace mucho tiempo, y jamás ha estado el combustible a estos precios. O sea, que aquí están ganando dinero a costa de... No, están ganando el dinero a costa de que el mercado internacional dicta el precio del dinero. Es decir, en el mercado liberalizado, cada empresa pone el precio del combustible al precio al que le da la gana. Por cierto, la mitad aproximadamente de ese coste son impuestos. Por tanto, el primero que está ganando con eso es el Estado. Sí. Lo primero, el Estado tiene mecanismos para solucionar eso. Basta con que reduzca su parte del pastel en impuestos, que no lo hace. Nos está dando una subvención, que viene bien, por supuesto, pero no deja de recaudar, eso por un lado. Y en segundo lugar, desgraciadamente en España tenemos esa costumbre de subvencionar, de regalar. Te vamos a dar 200 euros si es una familia que lo necesita, te vamos a dar... No, los impuestos también hay que saber manejarlos de esa manera. Y manejándolos en condiciones también es positivo desde mi punto de vista que ante los enormes beneficios que están teniendo empresas energéticas u otras empresas debido a la crisis, haya una propuesta, como ha hecho el presidente del Gobierno, de mejora de la redistribución de la riqueza. Es decir, yo lo veo positivo. De hecho... La oposición dice que es un giro a la izquierda y que es una concesión a sus socios Unidos Podemos. Pues aunque sea así, no te lo voy a decir, pero tú lo valoras como algo positivo. Yo lo valoro como positivo y termino.
inmediatamente las bolsas lo notaron, pero ayer yo miré las bolsas y se habían recuperado. Más o menos están en lo mismo, es decir, que bajaron, sí, luego subieron. Es decir, ante medidas, pues la bolsa es muy histriónica, Sí. entra en pánico rápidamente y para bajar no tiene ningún problema. Corrijo, perdón, para bajar no tiene problema, termino. Alguien compra esas acciones, por cierto. Claro. No nadie las regala. Es decir, Ahí- las compran barato alguien las compra baratas. A río revuelto, ganancia de pescadores. Exactamente. Bueno, entre el año 2022 y 2023, que son los dos ejercicios a los que se le va a aplicar este impuesto a la banca y a las energéticas, el Gobierno espera recaudar unos 7.000 millones de recaudación en los dos ejercicios. Damián, a ti estas medidas me da la sensación de que no te convencen, ¿no? No. A nadie le puede convencer, son una estupidez detrás de otra. O sea, la medida por poner de más estúpida a menos estúpida. La del abono transporte. La del tren de cercanía, por ejemplo, Todas las medidas metropolitano. que está diciendo, lejos de controlar la inflación, no solo es que no la va a controlar, es que la van a aumentar. Si tú subvencionas eso que está diciendo, primero, vas a hacer un boquete en la empresa pública, porque va a dejar de tener ingresos, con lo cual va a tener que subir los impuestos para paliar. Punto 1. Punto 2. Va a hacerle un boquete a la empresa privada. Es decir, si tú regalas los abonos de transporte, usarás menos taxis. Sí. Usarás menos autobús, el servicio va a ser peor, las condiciones van a ser peor, vas a tener un problema, con lo cual tendrás que subvencionar a la empresa privada que se te quejará porque le estás haciendo competencia desleal. O sea, es una serie de chorradas. Cuando un político interviene en la economía es multifactorial. Entonces ellos ven una cosita, intentan arreglar esa cosita y no Pero saben... provocan luego a lo mejor daños colaterales que provocan pueden un ser... caos. Entonces, con lo cual no lo harán, porque eso se dice en el Congreso, esa chorrada se dice, te la compra tu electorado y luego hay alguien que te dice, los dos sabemos que son una gilipollez, que no lo va a hacer, ¿verdad? Y dice, sí, bueno, se lo vamos a dar a los mayores de 65 años, que sean cojos y que tengan un primo en Cuenca. Vale, a eso. Pero no puede ser una medida generalizada. Parece que lo del bono del tren, quizá a lo mejor tendrán que especificar un poquito más, pero parece que es algo independientemente de la renta que tenga uno y que... Eso es una gilipollez supina. Sí, a ver, Marco, dice A ver, eso esa es otra. Independientemente de tu renta, te subvenciono. Sí. 1, 2. Va a favorecer a gente que iba en Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, algo en Málaga. Pero es que en el fondo, la persona que tenga esos mismos problemas en Orense, en Santander, en Castellón, en Almería, a esas personas las dejamos fuera. Donde no haya tren de cercanía... Donde no haya tren de cercanía, lo Ya. dejamos fuera. A la media distancia también. Pero y el argumento que ha dado Barbadán es muy bueno, porque además luego viene la letra pequeña. Igual que pasó con las ayudas y la ley que iba a acoger a todas aquellas personas que estaban en riesgo de exclusión Sí. o pobreza extrema, al final para que llegue la ayuda a esa persona, primero pasa un tiempo enorme y en segundo lugar, de la cantidad de personas que inicialmente se iban a ver beneficiadas, al final se queda en una pequeñísima cantidad. Pequeñísima cantidad. En el caso de los impuestos extraordinarios que quiere poner en marcha, desde luego pienso que la vía no es esta, sino la vía es la de los presupuestos, porque cambian las reglas del juego. Pero estamos hablando de impuestos sobre beneficios, no de gravar previamente, es impuestos sobre beneficios extraordinarios. Sobre los beneficios que tengan la eléctrica Sobre beneficios y la extraordinarios. banca, un impuesto Beneficios más alto. extraordinarios. Sí. Ellos presuponen, estás presuponiendo que en un momento de crisis, de inflación, tú vas a tener no solo beneficios, sino que vas a tener beneficios extraordinarios. Es que no se tiene. Si tú haces eso, deriva el mercado es una medida completamente populista y no está basada en nada. Bueno, dejamos las medidas anunciadas por el presidente Pedro Sánchez para reducir la inflación y, bueno, hay un punto que sé que vamos muy mal de tiempo, pero también desde el Gobierno se nos insta a los ciudadanos a que cada uno podemos poner nuestro granito de arena para ahorrar un poquito. Incluso se ha hecho unos cálculos de que podríamos ahorrar unos 400 euros de media al año haciendo lo siguiente. Por ejemplo, el aire acondicionado, pues subiendo 1 grado el aire acondicionado si lo ponemos. La calefacción, pues bajándola 1 grado. Cuando vamos por la autovía y vamos por carretera, pues circulando, por ejemplo, un poquito menos, 10 kilómetros de velocidad menos. O no cogiendo el coche los domingos. Cogiendo el Falcon, vamos a intentar evitar los hábitos. Esas medidas, bueno, yo no sé la verdad cómo habrán hecho esos cálculos, pero por ejemplo yo digo, bueno, si tú no coges el coche el domingo, tampoco te mueves, tampoco genera, si te quedas en casa, no, bueno, a no sé que vayas al bar de al lado de casa si tienes un bar, ¿no? Pero no sé, también el que la gente se mueva los domingos genera beneficio y economía, ¿no? A ver,
Que Es hay un poco medidas complicado. que ayudan a disminuir la cantidad de energía que consumimos, es cierto. Sí, Que ahí hay estamos mucha de gente, acuerdo. que hay mucha gente que todavía no las aplica, también es cierto. Sí, pero bueno, no que mover se el lo coche los explique- que se lo domingos. expliquen en esta semana a las personas que viven en Córdoba, en Sevilla, en Badajoz, en Orense, en Zaragoza, en Logroño, Sí. que están superando tranquilamente los 40 grados, 39 en Burgos hoy. Pues tiene que bajar 1 grado. No, quiero decir, no, al contrario, subir. No, subir, el aire acondicionado, Subir. la máquina tiene que A subir. ver, En verano tienen que subir 1 grado Mira, y en invierno la bajar temperatura a la que yo tengo marcada en la oficina, Sí, mi aire acondicionado son 25 grados, desde el día que lo instalamos hace mes y pico porque se me rompió Sí. el anterior. Y no se está mal. Sí. Y te garantizo que donde yo trabajo hace calor para aburrirse. sí. Al final, también es cierto que tenemos que darnos cuenta de que son recursos muy limitados y tanto la calefacción como el aire acondicionado se puede ahorrar, en la calefacción como en el aire acondicionado se puede ahorrar y bastante. Bueno, un último apunte por cuestión de tiempo. Vamos a daros las siguientes cifras del pasado martes. En Andalucía se superó los 800 hospitalizados en COVID, se sumaron 4.761 casos y 48 fallecidos. Por otro lado, el consejero Jesús Aguirre no ve una 7ª ola de COVID en Andalucía. A mí esto me ha llamado la atención, que el consejero considere que no estamos en una 7ª ola de COVID en Andalucía. Y atención, porque en la provincia de Málaga casi 600.000 personas aún no se han puesto la 3ª dosis, cuando ya el Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades o la Agencia Europea del Medicamento está recomendando que se comience con la 4ª dosis para la población mayor de 60 años. Y se habla de una quinta dosis en otoño. Bueno, pero ya son muchas dosis. Yo veo en mi entorno, he tenido mucho contagiado, pero es verdad que veo mucho contagio leve. Bueno, gente que tiene poco más de un resfriado, gente incluso que ni siquiera le están dando la baja con el resfriado, con el COVID, están diciendo que vaya a trabajar con mascarilla. Mi sensación es esa, que no hay, que hay contagio, pero que no le veo la gravedad, la verdad. Posiblemente sí sea grave porque no conseguimos controlar los síntomas que produce esta enfermedad. Se sigue llevando a 48 personas, como ha dicho antes, por delante, que son bastantes. Y siempre he defendido que al final vamos a tener que vivir con una nueva enfermedad ante las que la vacuna tampoco está haciendo grandes milagros, está reduciendo y mucho la incidencia. Al final tendremos que acostumbrarnos a vacunarnos ante esta enfermedad como nos hemos acostumbrado a vacunarnos ante otras. La incidencia, de todas formas, yo creo también, estamos fuera de tiempo. Hay muchas maneras de maquillar la incidencia porque están yendo gente con cuadros auténticos de COVID y no te hacen ni el test antígeno en los centros de salud. Entonces, claro, de esa manera no se reflejan tantos positivos como probablemente Y antes haya. todo era COVID, por cierto. ¿Qué? Antes todo era COVID y ahora... Y ahora ya... Perdón. En fin, bueno, hay que maquillar los datos. Marcos Paz y Damián Caneda, muchas gracias, buen fin de semana, que lo paséis muy bien.